El pueblo de Dios, Israel, el pueblo antiguo de Dios, el pueblo que escogió Él, como por 700 años aproximadamente estuvo esperando, anunciando al Mesías. Y Él vino a este mundo. El Evangelio de Juan nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Juan 1:11. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, el pueblo de Israel esperaba al Cristo. Y cuando vino, no le aceptaron. Incluso le odiaron, le buscaron perjudicarlo y terminaron matándolo en una cruz, crucificado. En su ministerio, nuestro Señor Jesucristo nos menciona el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, que andaban por la región de Cesarea de Filipo, y allí les pregunta, por supuesto, después de a lo mejor un par de años o cerca de 2 años que estuvo el Señor haciendo su ministerio en Palestina, les preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Y le respondieron, pues dicen que tú eres Jeremías, Elías, primero Juan el Bautista, Jeremías, Elías, o alguno de los profetas. Y él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, adelantándose a sus condiscípulos, le dice, tú eres el Cristo. Es decir, no solamente Pedro, sino los 11 que están ahí con él, creen, aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y sin embargo, pues encontramos que tanto los ancianos, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, no le recibieron. Y el Señor murió crucificado. Ellos rechazaron al Señor, rechazaron a Cristo. Más adelante encontramos que el Señor, pues, a pesar de que Él estuvo con ellos, físicamente estuvo durante 3 años y meses quizás, estuvo con ellos, pero no le quisieron aceptar. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, llamó a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando el Señor les anunció a los apóstoles, es necesario que el Hijo del Hombre padezca estas cosas y sea crucificado y después resucitado, el apóstol Pedro le dice, no, Señor, que ninguna de estas cosas te acontezca. Le reconvino al Señor, ¿verdad? Es decir, como reprochándole y dice, no pases por esa situación, ¿verdad? Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones las miradas en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Bien, lo que miramos aquí es que una porción muy pequeñita del pueblo de Israel aceptó a Jesucristo. No nada más 120 como los que están ahí en Hechos 8, en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Sino tenía varios
varios cientos, a lo mejor 2, 3 mil, no sé cuántos hayan sido, ¿verdad? Pero tenía muchos discípulos, aunque muchos le buscaban por las cosas materiales. Pero de esos que le recibieron, dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12. En el versículo 13 dice, y esto no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento viene de Dios. Y aquí encontramos que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor, verdad? Que todos aquellos que no queremos o que no quieren, en un tiempo nosotros tampoco queríamos, pero se nos insistió, se nos predicó el Evangelio y vinimos al Señor, confesándolo delante de los hombres, arrepintiéndonos de nuestros pecados y fuimos bautizados, fuimos añadidos al cuerpo del Señor. Todos aquellos que no aceptan a Jesucristo están haciendo la obra de Satanás. Esto es lo que le dijo el apóstol Pedro, nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás. Sin embargo, la Escritura dice, Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hablamos del amor de Dios, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree o en que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces nuestro tema en esta mañana es, ¿por qué no obedecen al Evangelio? Somos un puñado que estamos aquí. Somos unos cuantos, ¿verdad? Sin embargo, en la Escritura, los que se salvan, pues cuando miramos los que se salvan, son pocos, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 7 y versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el Antiguo Testamento el apóstol Pablo dice que todas esas cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para que en la paciencia y en la consolación de las Escrituras tengamos esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Así que cuando miramos cuando leemos el Antiguo Testamento y miramos, por ejemplo, el arca de Noé, solamente 8 se salvaron y el resto del mundo pereció anegado en agua, pereció ahogado. Así que, ¿por qué no obedecen al Evangelio? No se quiere creer, no quieren creer en Él, que Él es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo les preguntó a los apóstoles, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y les respondieron, ¿verdad? Lo que creía la gente. Esa gente era israelita, eran descendientes de Jacob, eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Y eso es lo que pensaban del Señor. Ellos tenían por esa esperanza de que el Mesías iba a venir, pero cuando Él vino no le recibieron, no le aceptaron. Hoy nosotros tenemos todo en este libro que llamamos Biblia o que se llama Biblia, y tenemos todo el plan de Dios, tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos. Las cosas que no quiere que sepamos, dice Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios y lo que está revelado es para nosotros.
Y es lo único que necesitamos. El Antiguo Testamento, como mencioné, no es para obedecerlo, sino que nos da ejemplos y es para enseñanza nuestra. Pero el Nuevo Testamento es para obediencia, es para obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo demanda del hombre, aquel al cual le llega el Evangelio. Y nuestro tema es, ¿por qué no obedecen al Evangelio? Cuando miramos, bueno, ¿por qué no obedecen al Evangelio? Pues, ¿qué es el Evangelio, verdad? Bueno, mucha gente dice el Evangelio son las buenas nuevas. Y alguien más preguntón puede decir, nuevas buenas o buenas nuevas, ¿de qué? ¿O acerca de qué? Y la respuesta de nosotros puede ser buenas nuevas de salvación. Ahí está todo, en la Escritura está todo lo que el hombre debe de obedecer para tener salvación. ¿Salvación de qué? De nuestros pecados. Porque el pecado del hombre separa al hombre de Dios. Isaías 59, versículos 1 y 2, ¿verdad? El pecado separa al hombre de Dios. ¿Qué es el Evangelio, verdad? Bueno, dice la Escritura que en 1 Corintios capítulo 15 y versículos del 1 hasta el versículo 4, leemos allí: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el Evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis, ¿verdad? Porque si no persistes en ello, en ese Evangelio, vas a perecer. Y pues si retienes esa palabra, ¿verdad? Si no la retienes, creísteis en vano. Luego dice en el versículo 3, porque primeramente os he dicho que el Señor Jesús murió conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, en lo que está diciendo el apóstol Pablo, está cumpliendo algo que el hombre no pudo, no puede ni podrá cumplir para que sea acepto por Dios. Nuestro Señor Jesucristo cumple todo por nosotros. Cumple toda la ley por nosotros. Y nosotros la cumplimos cuando lo aceptamos, cuando lo obedecemos, cuando somos bautizados, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 6 y versículos 3 y 4: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, pues el Evangelio es eso, ¿verdad? Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y el hombre cumple esa muerte, esa sepultura y esa resurrección en Cristo cuando es bautizado. La palabra bautismo significa sumergir, cubrir, sepultar en agua. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y cuando surge del agua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el bautismo es para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Hechos 2, versículo 38, ¿verdad? Y Hechos capítulo 22 y versículo 16, ¿verdad? Allí miramos el propósito del bautismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es entonces? Bueno, ya sabemos o ya debemos de entender y comprender que el bautismo es una sepultura en agua. Pero ¿qué es obedecer? ¿Qué significa obedecer el Evangelio? ¿Verdad? Bueno, creer que Cristo vino a este mundo.
creer que Él es el Hijo de Dios. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo les preguntó a los apóstoles allá en Cesarea, en los alrededores de Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente? En Mateo dice que es el Hijo del Hombre. Allí en Marcos dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y responde, ya se corría esos comentarios, ¿verdad? Pues dicen que tú eres Juan el Bautista. Y dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, o que tú eres alguno de los profetas, de los muchos profetas que tuvo el pueblo de Israel. Y él les pregunta, ¿y ustedes quién decís que soy? Y Pedro se adelanta a los compañeros de él y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Esto es lo que hay que aceptar de Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribió a los filipenses, allá en el capítulo 2, y está hablando de cómo debe de ser el cristiano, cómo deben ser los filipenses, cómo deben ser todo cristiano en cualquier lugar, y cómo deben de sentirse con respecto de él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 5. El cual siendo igual a Dios no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó de su divinidad y vino a este mundo humillándose, haciéndose hombre y sufriendo la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Pero el versículo 9 de Filipenses 2 nos dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla, de tantos de los que están en los cielos como de los que están en la tierra. Así que debemos de creer que Jesucristo vino al mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, leemos, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Debemos de creer en Él. Entonces, hoy, el pueblo de Israel, cuando Jesucristo vino, no le aceptó. Y hoy tampoco le acepta. Unos cuantos, unos pocos en los miles, en los millones de gente. Y tenemos toda la revelación y la exponemos, la enseñamos, ahora gracias a Dios por las redes sociales, antes por el radio solamente, y antes del radio en folletos, y antes personal de cara a cara, ¿verdad? Y ahora tenemos esa ventaja de que podemos llegar a cualquier parte del mundo, siempre y cuando alguien que esté en cualquier parte del mundo tenga encendida ahí o prendido su teléfono inteligente, ¿verdad? O su computador. Puede oírnos, puede saber de este evangelio, puede saber acerca de Cristo, ¿verdad? Puede saber lo que Él demanda de nosotros, ¿verdad? Entonces hay que creer en Cristo. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo empieza de adelante hacia atrás, ¿verdad? Cuando dice allí en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego dice, ¿cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y luego dice allí una verdad muy grande, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y esta es nuestra lección, nuestro tema en esta mañana. ¿Por qué no obedecen al Evangelio? Bueno, hay que predicarles para que crean,
Y después de que crean, pues se necesitan arrepentirse, ¿verdad? El arrepentimiento, ¿verdad?, tiene como consecuencia la conversión, es decir, el venir a Cristo, aceptar, arrepentir y cumplir todo el plan que Dios ha elaborado para que el hombre pueda ser salvo. El convertirse o la conversión es el regreso del hombre a Dios, ¿verdad? A Dios, que es la fuente del perdón, que es la fuente de la vida interna del alma y que es fuente de la vida eterna a la cual nosotros aspiramos y que tenemos reservada en los cielos. El hermano Wally en su oración hablaba algo acerca de esto, de la esperanza que tenemos, ¿verdad? Ya el apóstol Pedro había dicho esto, ¿verdad?, tanto en su primera carta como en la segunda, ¿verdad? En la primera carta dice: bendito sea el Dios y Padre, capítulo 1 y versículo 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer, es decir, nueva criatura, nueva alma, vida interna, lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3 y versículo 5, ¿verdad? Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y estar en el reino de Dios es tener la esperanza de la vida eterna. Es haber cumplido con el proceso que hay para alcanzar la salvación. Tenemos la salvación, pero tenemos que permanecer, como dice el versículo 3 de 1 Corintios 15, ¿verdad? Si no permaneces en Él, creíste en vano, ¿verdad? Si no permaneces, ¿en qué? En Cristo, en el Evangelio, creísteis en vano. Así que debemos de ser constantes. Como la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 58, cuando dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El hermano también en la oración mencionaba, o más bien Toño en su clase mencionaba, que hoy, gracias a Dios, primer día de la semana, que queremos estar juntos. No tenemos, no debemos, sino queremos estar. Es diferente a sentirnos obligados. No, la palabra sí nos constriñe a venir a adorar a Dios, pero queremos estar, queremos participar de los cantos, uniendo nuestras voces con los demás para la alabanza a Dios. Queremos escuchar la palabra que nos edifica, que nos hace crecer en ese conocimiento. Queremos participar y recordar la muerte del Señor allá en lo que Él sufrió en aquella cruz del Calvario. Queremos participar, cuando menos diciendo amén a las oraciones. Y sobre todo también queremos participar en nuestra ofrenda que hemos apartado desde nuestro hogar, ¿verdad?, para que la palabra de Dios siga predicando. Entonces, no solamente hay que creer en Cristo, sino que también hay que arrepentirse. El apóstol Pablo llegó en su segundo viaje misionero a la ciudad de Atenas y después de predicarles un tremendo sermón que Lucas registra allí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando termina la predicación, el apóstol Pablo, Hechos 17, versículos 30 y 31, dice: así que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y luego dice por qué. El versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al hombre con justicia por aquel varón a quien levantó de entre los muertos.
dando fe a todos. Entonces, queremos reunirnos el primer día de la semana y los días en que podemos venir a estudiar la palabra, todos juntos cantando, orando, y por supuesto en nuestra casa dando un tiempo para Dios en el que meditemos con nuestras oraciones allí en nuestra casa, el estudiar las Escrituras, el tratar de aprendernos algunos textos de memoria y que nos ayuden a que no pequemos, a que no faltemos a Dios, como dice el Salmo 119, versículo 11, ¿verdad? En mi corazón, este es el corazón espiritual, en mi corazón he guardado tus dichos. Aquí en la mente tenemos ese texto, para no pecar contra ti. Porque el hombre, nosotros pecamos, ¿verdad?, cuando se nos olvida la palabra, cuando no nos acordamos de ella, ¿verdad? Entonces, en el día de Pentecostés, después de la Pascua en la que murió el Señor, y Pedro predica el primer sermón a esa gran multitud, y luego cuando lo termina, viene la reacción de muchos de los que oyeron el mensaje, oyeron la palabra de Dios, oyeron las maravillas de Dios, oyeron y vieron, fueron testigos del milagro aquel que estaba sucediendo al oír predicar a Pedro en sus propios idiomas, en su propia lengua, todo lo que hablaban las maravillas de Dios, los 12 apóstoles. ¿Cómo es que les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido las maravillas de Dios? Hechos capítulo 12, versículo 11 me parece. Pero en el versículo 38, cuando le preguntan en el versículo 37 de Hechos 2, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les responde, y los demás apóstoles también: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando sucede esto, cuando hay arrepentimiento, los pecados son aniquilados, son borrados. Dice el profeta Isaías en el capítulo 43 y versículo 25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y tanto fue el amor de Dios para Él mismo, que mandó a su Hijo para borrar nuestros pecados. Y no me acordaré más de tus pecados. Así que, ¿por qué no obedecen el Evangelio? ¿Creen en Cristo? Sí creen. Hoy el mundo occidental cree en Cristo, no sé el oriental, pero el mundo occidental, y bueno, también en el oriente también ya hay misioneros, ¿verdad?, que han establecido congregaciones de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Así que creen en Cristo, han oído de Él, se han arrepentido, quizás unos pocos, ¿verdad? En Europa se arrepintieron, ¿verdad? Pero además de esto hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere ¿qué? Acerca del Evangelio y fuere bautizado será salvo. Creyere el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. El que creyere en eso, está siguiendo el proceso, ¿verdad?, para venir y ser añadido a la iglesia, ¿verdad? Después de allí se iría a ser bautizado. Pero hablando de confesar a Cristo, ¿verdad?, ese es ha sido siempre el grande problema, creo yo, ¿verdad?, de no creer, de no confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. La Escritura está para
alentarnos, para enseñarnos, para aprender que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y para eso se escribieron los relatos del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, ¿verdad? Y el último relato del Evangelio, ¿verdad?, que es el Evangelio, el cuarto Evangelio que se le llama, o el Evangelio de Juan, los eruditos dicen que se escribió probablemente a finales de los años 80 o principios de los años 90 del primer siglo, cuando empezó a proliferar un movimiento, ¿verdad?, que se llamó gnosticismo, ¿verdad?, que no aceptaban a Cristo como divino, ¿verdad?, no creían en Él, ¿verdad? Entonces el propósito del Evangelio de Juan es que la gente leyera el Evangelio de Juan y creyera y aceptara que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí en el capítulo 20, versículos 30 y 31 de Juan, el Evangelio de Juan, dice ahí en la Escritura, hablando de las señales, de los prodigios, ¿verdad?, hizo además el Señor Jesús delante de sus discípulos muchos otros milagros que no están escritos en este libro, o muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero las que están escritas ¿para qué? Para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida. Y el Evangelio de Juan me parece que nombra como 12 señales que deben de ser suficientes para que el hombre acepte, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios. Bueno, no la más importante, pero la primera señal es la conversión del agua en vino, ¿verdad?, pero la más importante, ¿verdad?, es la de la resurrección de Jesucristo. Y entre la resurrección de Jesucristo y entre el agua convertida en vino, ¿verdad?, pues está la resurrección de Lázaro, ¿verdad?, está la multiplicación de los panes alimentando a 5,000 y muchas otras más, ¿verdad? Así que el apóstol Juan dice, las que están escritas, las señales que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida. Nosotros habíamos oído bueno, yo en lo particular, ¿verdad?, creía en Cristo, pero creía que ya estaba bien, ¿verdad?, pero me faltaba mucho por oír del Evangelio, hasta que lo oí, creí, me arrepentí, ¿verdad?, confesé a Cristo como el Hijo de Dios, me bauticé, ¿verdad?, confesar a Cristo, ¿verdad? Allí en el versículo 14 de Juan 1, perdón, allí miramos ese texto, ¿verdad? Aquel verbo se hizo carne y habitó con nosotros, ¿verdad? Pero en Hechos capítulo 8 y versículos como del 26 en adelante, pero no los vamos a leer todos ni considerar, se habla allí de una conversión. El libro de los Hechos tiene como 10 conversiones, ¿verdad?, para que son suficientes para que la gente pueda entender el proceso de cómo se adquiere la salvación, ¿verdad? Y consiste en oír el Evangelio, creer, en arrepentirse, en confesar, en bautizarse y en permanecer fiel, por supuesto, ¿verdad? Eso lo miramos allí en el libro de los Hechos, que es la historia prácticamente de la iglesia, ¿verdad? Aunque se le llama allí el libro como título Hechos de los Apóstoles, otros dicen que debe ser el hecho del Espíritu Santo, ¿verdad?, los Hechos del Espíritu Santo. Bueno, ahí tenemos en el capítulo 8 un hombre que va leyendo las Escrituras, probablemente un judío prosélito, ¿verdad?, o a lo mejor judío de la dispersión, no sabemos, pero venía de Jerusalén y va leyendo el Antiguo Testamento, no sabe qué está leyendo, y el Espíritu manda a un misionero allí, un predicador, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No sé de quién está hablando este hombre, de él o de algún otro. Y luego dice la Escritura, y comenzando desde porque estaba leyendo Isaías, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio
de Jesús. 6 palabras. Le anunció el evangelio de Jesús. 6 palabras. Y luego en el siguiente versículo dice la escritura que el eunuco, el tesorero de la reina de Candace, le dice a Felipe: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquel hombre contestó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que el hombre debe de confesar. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandan parar el carro, ¿verdad? Y dice: descienden al agua. Descienden al agua. Lo bautiza y luego dice: y ascienden del agua. Ahí está el ejemplo claro de que el bautismo es una sepultura en agua. Dice: descendieron al agua y subieron del agua. No dice que le aspergió agua o le derramó agua o le aventó agua, ¿verdad? No, dice que descendieron al agua y subieron del agua. Y también el Señor Jesús, ¿verdad? En Mateo capítulo 3, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista le bautiza, dice: descendió al agua con Juan y subió del agua. Fue sumergido en el agua. Esto es lo que significa la palabra bautismo. Entonces, ¿por qué no obedecen el Evangelio? Porque es muy tedioso el Evangelio. Hay que creer en Cristo, hay que arrepentirnos, hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay que ser bautizado y... ¿por qué mejor no una oración? Tan fácil que es hacer una oración. No, pero la Escritura dice que debes de ser bautizado. Y el bautismo, la palabra significa sepultura en agua, inmersión, sumergir. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Viene del griego baptiza y que no se tradujo esa palabra. Entonces, el bautismo, el propósito es el perdón de pecados. Y cuando la persona se bautiza, no solamente recibe el perdón de pecados, sino recibe también el don del Espíritu Santo. Y dice Hechos 2:47 que el Señor le añade a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Él edificó, a la iglesia de Él, iglesia de Cristo, no como nombre, sino como posesión de Él. La iglesia es de Él, de Cristo. Él la edificó allá en Jerusalén, aquel día de Pentecostés. Era como el año 33, era un día primero de la semana, un domingo, y la predicación inició como a las 9 de la mañana. Todo eso está allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. No dice el año, pero podemos sacar el año, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo define la era cristiana, es decir, de Cristo. Vamos a decir que es el 0. A los 30 años, dice el Evangelio de Lucas, siendo como de 30 años, él inició su ministerio. Lucas 3:23 me parece. 3 años y medio o alrededor de 3 años fue el ministerio de Jesús, fue aprendido. Así que 3 y 30 son 33, y allí fue muerto en la cruz el Señor. Después de que fue muerto el Señor, 7 semanas después y un día más, que es domingo, en este caso, ¿verdad? Fue el Señor edificó su iglesia. ¿Y por qué fue domingo? ¿Verdad? Porque en aquel año, todo es plan de Dios, ¿verdad? La fiesta de la Pascua cayó en primer día, en primer día de la semana, ¿verdad? Y luego 7 semanas después y un día después, ¿verdad? 50 días, Pentecostés, ¿verdad? La iglesia fue edificada. Así que, ¿a qué iglesia? A la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, que también así se conoce en la Biblia, ¿verdad? Así que este es ¿por qué no obedeces el Evangelio? ¿Qué tan difícil es creer, arrepentirte, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizado o bautizada? ¿Qué tan difícil es?
Así que la predicación es la invitación. Dios hace una invitación, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Toda la Escritura está llena de invitación a volverse a Dios, a regresar a Dios. El profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Pregunten por las sendas antiguas y anden por ellas. Y ellos dijeron: no andaremos. Y parece que esta es la respuesta que hay hoy en día. ¿Por qué no obedecen el Evangelio? Por la dureza del corazón, porque Satanás los tiene aferrados. Pero la predicación en esta mañana es la invitación que Dios hace, y cantamos un himno.